Estaba yo mirando, hermanos, hay cualidades que hay que observar, aún así dentro de las otras religiones o denominaciones. Religiones, denominaciones, y estaba mirando ya personas, andaba dejando a mi mamá ya por la escuela, ¿verdad? Y mirando la gente, gracias Manuel, estaba mirando gente que venía ya para la caminata, ya para la romería. Y a veces paso, mis hermanos, aquí en Heredia, ¿verdad? Lugares donde los sábados están llenos de culto o de servicios, ¿verdad? Y a veces, mis hermanos, yo puedo pensar de una actividad o una costumbre, ¿verdad?, ya religiosa, donde las variables no son tan grandes. Y a veces, mis hermanos, yo me pongo a pensar de nosotros los creyentes en un momento cuando decimos venga un sábado o venga un domingo de la noche, ¿verdad? No tenemos a veces la respuesta. Un jueves que tuvimos un tiempo muy hermoso, quiero decirles, mis hermanos, de que tenemos que aprender de otros. Ellos lo hacen con un interés, ¿verdad?, diferente, ciertamente esperando un beneficio diferente, pero mis hermanos no están llegando a la meta. Nosotros hemos llegado a Cristo, se llama la revelación completa, perfecta, es conocer a Jesús, al Jesús de la Escritura, al Jesús de la Biblia. Entonces, mis hermanos, creo que nosotros tenemos que añadirle a eso, ¿verdad?, lo que es más fervor, más compromiso, más esfuerzo, mis hermanos, y salir de nuestras áreas, ¿verdad?, de confort. A veces, mis hermanos, hay mucho confort, hay mucho, nos acomodamos y eso nos impide, ¿verdad?, hacer más por el Señor. Y más que todo, mis hermanos, están en la sintonía que Dios quiere espiritualmente. Dios quiere que nosotros estemos en una sintonía espiritual, ¿verdad?, en oración, en la palabra, pero tiene que haber un ejercicio, ¿verdad?, también de la voluntad con respecto a, ¿verdad?, al sacrificio también, mis hermanos, hacer algo más allá. Vamos a ver, mis hermanos, en toda envoltura que tenemos de cultura. Estamos en una cultura y las costumbres, tradiciones y ritos de la cultura, nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo en esos sitios. Y tenemos que tomar todo eso y filtrarlo por medio de la palabra de Dios. Y cuando lo procesamos en la palabra, vamos a extraer de verdad lo mejor aplicable a nuestras vidas. Hay diferentes culturas, aún así en Centroamérica. Somos un país, ¿verdad?, centroamericano, pero no significa que hacemos lo mismo, comemos exactamente lo mismo o tenemos los mismos dichos parecidos, pero mis hermanos, somos diferentes. Pero la palabra de Dios no cambia a través de las culturas. La palabra tiene que estar bien filtrada y ver los elementos, ¿verdad?, los principios que necesitamos nosotros, ¿verdad?, sobre la cultura. Amén. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué nos dice aquí 1 Timoteo 2:5? ¿Están conmigo, mis hermanos? Amén. Nos dice así la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Oramos. Padre, gracias, Señor, por dejarnos la herencia de tu palabra, Señor, que es el legado que ilumina nuestro entendimiento. Estamos conociendo quién es Dios, cómo es el carácter tuyo, Señor. Gracias por dejarnos esta palabra que es, Señor, es una lámpara que nos ilumina nuestro entendimiento para poder, Señor, caminar en esta oscuridad llamada mundo. Señor, no encontramos el consejo de la respuesta dentro de nosotros, como dice las formas espirituales o gnósticas, Señor, sino más bien encontramos, Señor, la respuesta en tu palabra a través, Señor, de tu Santo Espíritu.
Es aquí al Señor, a aquellos que han hecho una decisión por Cristo. En tu nombre te damos las gracias. Amén. Como te lo dicho, mis hermanos, y a través de este pasaje tan bueno que nos dice acá, es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, estableciendo un puente entre ellos dos. Se llama Jesucristo. La palabra Jesucristo es la palabra que se usa, mis hermanos, después de la resurrección. Jesucristo, los dos nombres, ¿verdad? Pegados. Jesucristo, hombre. Hombre es toda la identidad, mis hermanos, que el Señor se puso en total empatía con nosotros, siendo Dios hecho carne. ¿Ven? El Señor sintió como nosotros, el Señor se cansó, el Señor lloró, igual que nosotros. En momentos, mis hermanos, el Señor supo la aflicción, el dolor, la pérdida, ¿verdad? Y es una identificación hasta la muerte misma. ¿Okay? Ahora, hablando, mis hermanos, acerca de este solo Dios, único y gran Dios y único mediador, es así. Existe un solo Dios supremo, creador, único y sabio. Cuando quiero añadir a la palabra único, que es exclusivo. Dios, quien estableció un solo camino para que los hombres lleguen a Él según las Escrituras. Tenemos que ver esto, mis hermanos, que hay formas en las cuales el hombre, aún así teniendo las Escrituras, inventan adicionalmente la Biblia, y el Señor lo pone en evidencia cuando dice mandamientos de hombres. Y el Señor también lo dice cuando dice interpretación privada. Hay hombres que tienen, aún queriendo, intentando usar la Escritura, le llama, mis hermanos, interpretación privada, es torcer la Escritura. La Escritura, en principio, se compara Escritura con Escritura para darnos una sana equidad hermenéutica. Hermanos, entonces vamos a conocer a ese Dios supremo, creador, exclusivo, sabio, que estableció Él mismo un solo camino para que los hombres pudieran accesar a Él, según las Escrituras. Ese camino, mis hermanos, no es ni más ni menos que Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén. Cuando hablamos la palabra de Jesucristo, hermanos, brinque su asiento. Amén. Anímese, porque esto es sumamente glorioso. Vamos a estar en el cielo alabando y glorificando el nombre del Señor, quien también fue hombre, y esto, para poder ponerlo en nuestra mente, es, mis hermanos, no es negociable. Dicen algunos pensamientos, mis hermanos, de teologías de hombres o religiosas. Dice que para ir al cielo se requieren 2 escaleras, ¿verdad? Hay una escalera que dice Jesús, pero arriba de la escalera, un escritor de la tradición religiosa dice que cuando la gente está subiendo por la escalera, se topa a Jesús con cara brava. Así. Se topa a Jesús así como, ¿usted qué? Ah, pecador. Pero por la otra escalera se encuentra, ¿verdad?, a María. Entonces María le dice, venga, amiguito, suba por acá. Pero, ¿verdad? Entonces dice que es más fácil subir por esa escalera. Y cuando necesita algo, lo que hace en el escrito ¿verdad? Todo un invento, ¿verdad?, que totalmente contradice la Escritura, que cuando la persona que sube por la segunda escalera vuelve a ver a su hijo y dice, soy mamá, déle permiso a él. ¿Me explico? Entonces el hijo, como ama tanto a su mamá, dice, sí, mamá, deje lo que pasa. ¿Me explico? Hermanos, es totalmente una invención, es una fantasía que es muy cómoda.
Es muy cómoda, pero no es lo que dice la Escritura. No es lo que dice la Escritura. La Escritura está hablando y estableciendo de un solo mediador, el que está en medio del hombre que es incapaz de accesar a Dios, y está un Dios 3 veces santo, que no permite, mis hermanos, que pecado llegue, digamos, a su presencia, ¿verdad? Entonces, Jesucristo está en el medio de los dos, y hay suficiente amor en Jesucristo. Amén. Hay suficiente amor en Él, mis hermanos, para aceptar con los brazos abiertos a cualquier pecador, y no tiene que usar la segunda escalera. No tiene que usar la segunda escalera. Y óigame, el cuento es un poquito ya censurado de lo que dice más el escritor. Lo que quiero decir, mis hermanos, que inclusive, mis hermanos, hay momentos en el cual, ¿verdad?, el mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal le dijo: mamá, no es tiempo, mamá, tal cosa, ¿verdad? Y después él le dijo, bueno, le dijo, ¿verdad?, si no más recuerdo, a Juan Marcos, ¿verdad?, diciéndole: madre, ahí tu hijo. Hay un momento que hubo una desconexión porque ella tenía que cumplir una misión. Si a usted le preguntan, y a mí me preguntan: pastor, ¿es que usted lo cree en María? Bueno, yo le diría: bueno, yo creo de. Lo importante es la preposición. Yo creo de María lo que dice la Biblia. Yo creo en María, ¿verdad?, es otra cosa. Es totalmente diferente a lo que la Biblia nos dice. En ninguna parte de los libros generales, las epístolas, nos habla de tal dependencia, de tal otra opción o camino. No lo hay ninguna de las epístolas. Y yo quiero decirle que este pasaje, 1 Timoteo 2:5, yo lo busqué en las diferentes versiones, católica, es más, lo busqué en los Testigos de Jehová. Y está, hermanos, ahí, en principio está ahí, mediador, el único mediador. Me interesa la palabra único y mediador. Y yo quiero decirle a mis hermanos que si los grupos de Testigos de Jehová quieren irse por otro camino para llegar al Padre sin Jesucristo, lo siento, no van a llegar. ¿Me explico, hermanos? No van a llegar. No hay segunda escalera. ¿Me explico, hermanos? Digan amén. Le dicen que están conmigo. Estamos en tiempos, mis hermanos, de grandes avances en la ciencia, en la economía, en la construcción, en el transporte, en la tecnología, hermanos, en las comunicaciones, en la cantidad de otros campos y temas, pero muchos hombres, y quizás, ¿verdad?, cantidad, no hablando de los creyentes, y mujeres, siguen ciegos y perdidos. No importa el avance, no importa el cambio de los tiempos, hermano, no importa, mis queridos amigos, no importa cuánto el hombre pueda avanzar. Ahora está recordando mucho todos los avances que el hombre hizo cuando fue a la luna. Pero apenas a la luna. Apenas a la luna. Pero para ellos era un gran paso, un paso pequeño para el hombre, un paso pequeño para el hombre, pero un gran paso para toda la humanidad. Gracias. ¿verdad? Ahora, mis hermanos, estos hombres siguen ciegos con toda la tecnología, siguen perdidos, aunque quieran ver. A veces ellos prefieren, mis hermanos, quedarse en la oscuridad y seguir sus propios caminos que ellos sigan la luz de Cristo. La luz que el Señor quiere darles. Es muy triste que la cantidad de gente siguen embriagados. Yo quiero decir, mis hermanos, casi es una palabra literal. Embriagados de tradiciones, de ritos, penitencias humanas para acallar sus conciencias
mis hermanos, siguiendo mandamientos de hombres, reglas de religiones, donde puedan acallar su conciencia a causa del pecado. ¿Qué vamos a hacer con aquello que se llama pecado? Que viene y cala y está ahí molestando en la conciencia. Bueno, los psicólogos tuvieron la brillante idea de decirle, no, el pecado no existe. Pues ya dentro de esas corrientes, ¿verdad? Ateas, de una forma también de gran indiferencia hacia las cosas espirituales, ellos están diciendo, no, en realidad la verdad es que no hay Dios, ¿verdad? Y comienzan a negar la presencia del Señor, negar algo que existe de una forma tan vehemente, es porque existe algo que ellos quieren negar realmente. Ahora, como primer punto, mis hermanos, vamos a ir también a Juan 14:6, un pasaje conocido. Si alguien lo sabe de memoria, me lo dice. Pero como primer punto es este: nadie puede acudir a Dios a su manera. Vamos a establecer esto, mis hermanos y mis amigos presentes, y eso tenemos que verlo a nivel de su trabajo, a nivel de sociedad, a nivel de la política, a nivel de todas las áreas, ¿verdad?, que podamos tener nosotros, mis hermanos. Y es algo que nos compromete con Dios, nos compromete que tenemos que ser ejemplo y testigo. Nuevamente, y lo digo en la forma, ¿verdad?, de nadie, del absolutismo, la corriente absolutista. Nadie puede acudir a Dios a su manera. Había el dicho, lo he escuchado mucho en esta cultura y se dice también en los libros. Dice, todos los caminos van a Roma. ¿Usted ha escuchado eso? ¿Lo ha escuchado? Eso es una idea, porque en realidad en el tiempo romano, los romanos hicieron diferentes vías para que todos tuvieran acceso y hicieron carretera. Uno de esos era para el correo, otro era para mover el ejército. Pero en realidad todas esas llegaban a Roma. Hay una vía que de acuerdo en historia, ¿verdad?, del cristianismo, que decía la vía de San Ignacio. Me encantaría conocer esa vía, ¿verdad? Lo que quiero decir, mis hermanos, con esto, de que, mira, la cultura romana en el tiempo del imperio decía, todos los caminos van a Roma, es decir, que todos los caminos van al cielo. Ese es el concepto. Mira, en la tradición es, no, vea, a través de fulanito de tal, que fue muy santo, otra fulanita de tal fue muy santo, y otra fulanita de tal, y todos los caminos llegan al cielo. Y además, cuando usted llega ya al cielo, toca la puerta y llama, ¡Pedro! ¿Verdad? Y si no está listo, lo mandan ahí a depurar un ratito, ¿verdad? Que ya quitaron esa doctrina del purgatorio. Lo que quiero decir, mis hermanos, eso es variante, esos mandamientos de hombres. Hermanos, alguien dice, es que, ¿en quién voy a creer yo entonces? Si hay tantas religiones y tanta gente que dice una cosa y dice otra cosa. Mis hermanos, aquí está la respuesta. Comparando la palabra con la palabra, teniendo los principios, buscando una iglesia, no importa lo lejos que quede, es buscar una iglesia donde esté enseñando los principios sanos y correctos que no contradicen la misma palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, el Espíritu Santo no contradice la palabra, ni la palabra de Dios contradice al Espíritu Santo. Entonces es importante ver eso. Ahora, yo digo nuevamente, qué increíble, no sé si alguna vez se dio una caminadita para cantar allá en algún momento, y usted dice, bueno, caramba, ¿verdad? Vamos a ir allá, vamos a tener una petición, una plegaria y no sé qué, no sé cuánto. La cosa es que yo más de una vez, como un par de veces, fui yo allá. Y me cansé, y bueno, era chiquillo, y bueno, toda una aventura eso. Iba yo por Ochomogo,
y me encontré un rincón en la calle y digo, ay, qué bueno, me supo como una cama, ¿verdad? De colchón Luxor, ¿verdad? El tiempo. Ya Luxor ni existe, ¿verdad? Pero la cosa es que me supo delicioso el suelo, porque tenía tanto sueño, ¿verdad? Y bueno, pasaron una que otra cosa ahí de aventuras. Lo que quiero decir, mis hermanos, de que por más que yo quiera o alguien quiera hacer las cosas a su manera, ¿sabe qué dice Dios? No es mi manera. Mi manera yo ya la establecí aquí. Jesús es el único mediador y yo soy el único Dios, creador del cielo y la tierra, el gran sabio. Amén. Y ese es que Él estableció. Hermanos, aquí no hay donde perderse. No hay donde perderse. Así que la imaginación humana, hermanos, siempre va a ser evasiva, ¿verdad? Muy enormemente, ¿verdad? Con excusas, ¿verdad? Hacia las cosas de Dios. Segundo, si hay camino, gracias al Señor. Pero el diablo, mis hermanos, quiere poner y el hombre en su intento de no confrontarse a Dios Santo y decir, mire, caramba, estoy en deuda con Dios, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a ver, vamos a llegar a ese punto. Pero lo que quiero decir, mis hermanos, de que no todos los caminos van al cielo, es uno establecido por Dios, a la forma de Dios. Los hombres inventan religiones desde los tiempos de Nimrod. Mis hermanos, sé que Nimrod era un gran cazador, un hombre sobresaliente. Posiblemente, mis hermanos, era el hombre que estuvo a cargo de edificar la torre de Babel. Él estaba muy posiblemente detrás de esto, porque era un hombre que venía con una gran rebeldía. En unas versiones dice que era cazador delante de Dios, y unas versiones, ¿verdad?, también lo explica, dice cazador en contra de Dios. Era un hombre sobresaliente, pero él y su madre desarrollaron lo que es hoy en día la idolatría moderna. Y es interesante que ella, cuando muere su hijo, ella se autodenomina una deidad. ¿Y sabe qué cargaba? Un bebé. Eso es lo que usted puede ver, un bebé como de un año y resto, ¿verdad? Y usted puede ver esa misma, o sea, podemos decir, esa misma imagen en la que se proyecta a través de los tiempos, en las culturas, las diferentes culturas, inclusive en la hindú y en la china, se ve la misma imagen de una madre con un niño, y eso no es nuevo, ¿verdad? Y en Asia. Era desde los tiempos de Nimrod. Mis hermanos, pero esto no tiene ninguna relación, mis hermanos, con lo que Dios estableció allí en el libro de Éxodo. Digo, no te harás ninguna imagen que está en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra. Él lo estableció. Y hay una cosa, mis hermanos, algunos dicen, pero pastor, pero es que ya la gente aprendió de esto, ¿verdad? Porque ya venían y fue heredado de familia en familia. Hay una cosa, la familia de Noé, que fue la familia que quedó después del diluvio, ¿ellos tenían esa práctica? No. Entonces, ¿qué pasó? Hermanos, el corazón es perverso. El corazón, mis hermanos, tiene sus inventos de maldad, sus inventos de evadir y eludir, mis hermanos, la autoridad de Dios. Y cabe dentro de ese, llámese así, quebranto, aún así, de la autoridad de su padre, de su familia y de Dios. Mis hermanos, por ahí empieza. Ese descendiente que vino más adelante se llama, nuevamente, Nimrod. O sea, eso, ahí va. Y todas las naciones de ahí en adelante comenzaron, mis hermanos, a levantar imágenes, ¿verdad?, para poder adorarles según la inventiva de los hombres. ¿Cómo voy a fabricarlas? ¿Me explico, hermanos?
pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Mis hermanos, Dios no quiere que tengamos de ninguna manera ninguna dependencia. Ahora, vamos a ir hablando de la exclusividad del camino, la exclusividad del mediador. ¿Por qué hay una diferencia en esto? Volvamos a la cita inicial de 1 Timoteo 2, ahora versículo 6. ¿Están conmigo, hermanos? Ven. 2:6. ¿Qué nos dice la escritura, hermanos? ¿Quién lo tiene? Amén, hermana Cris. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gracias, hermana Cris. Este punto, mis hermanos, este punto significa el precio del rescate. Yo pregunto, de todas estas figuras que los hombres han levantado, de todas estas imágenes, de todas estas ideologías, ¿quién pagó el precio aceptable delante de Dios? ¿Quién pagó el precio aceptable? El cual, dice la escritura, se dio a sí mismo el rescate por todos. Hermanos, ¿y qué dice la escritura? Que la sangre preciosa de Cristo, mis hermanos, es el precio del pan para que todos aquellos que viven creen. Así que estamos a seguir. Él es ahí. Él es el único que nos puede rescatar, primeramente. Él pagó el precio que nadie puede pagar. Ahora, es interesante que usted en algún momento, si va a leer algo del profeta Mahoma, ¿verdad? Él decía que era muy bueno, que era esto, que era el otro, pero en realidad, mis hermanos, se leen cosas que son bastante pesadas, ¿verdad? Más que todo inclusive, ¿verdad? Con el abuso infantil. Pero dice que llegaba el profeta por ahí caminando y que él se encontró un perro muerto. Entonces él muy piadosamente agarró la espada, enterró el perro, pero los gusanitos se quedaron sin la fiesta ¿verdad? Del cuerpo. Entonces él le dio lástima a los gusanitos y muy piadosamente, ¿verdad? Lo que hizo fue agarrar un pedazo de su piel o de su carne, se la cortó y le dijo a los gusanitos: gusanitos, no se preocupen, aquí tiene carne para que puedan seguir su fiesta, ¿verdad? Entonces eso es lo que le llama mucho a la gente, esa es filosofía sin sentido. ¿Me explico? Entonces, ¿qué sacrificio hizo el profeta? ¿Qué grandes cosas hizo el profeta en esto y esto y esto y esto? Mis hermanos, de nada sirve. De nada sirve que los hombres inclusive se crucifiquen allá en las Filipinas en tiempo de Semana Santa. Aún así se auto castiguen o flagelen, ¿verdad? Ahí están ellos flagelándose y aún así ellos se crucifican. De nada sirve ese tipo de penitencia. No les va a quitar los pecados, a absolver delante de Dios y inclusive no va a tener acceso, ¿verdad?, al Señor mismo. El sacrificio perfecto lo hizo el Señor. Amén. Amén. Sufrió el justo por los injustos que somos nosotros. Ahora, para que me puedan poner atención en esto, usted no tuvo que ir a ninguna cruz, ¿verdad? No tuvo que ir por la vía dolorosa con ninguno de nosotros. Hay misioneros que han sufrido, han dado su vida, ¿verdad?, por la causa. Misioneros que han sido quemados por la causa, ¿verdad?, con sus familias inclusive. Lo que yo quiero decir con esto, mis hermanos, es que el sacrificio más grande que alguien pudo haber hecho con los privilegios y siendo quien era es Jesucristo, y no hay ninguna otra comparación. ¿Me explico, hermanos?
el precio que Él pagó en el rescate por nosotros, no hay persona en ninguna parte, no solamente de este planeta, sino del universo, que cumpliera los requisitos que Dios había establecido, sino solamente Jesucristo. ¿Amén? Solo Jesucristo, el único que podía rescatar, el que pagó el precio y nadie puede pagar, que el tiempo fijado dio el testimonio según las Escrituras. Hermanos, Dios vino en el tiempo exacto. 400 antes de silencio había entre Malaquías y Mateo. Habían 400 años de silencio y nosotros no hemos cumplido ni 200 años de independencia. Imagínense. Pero llegó el Señor Jesucristo y cumplió conforme a las profecías. El Señor Jesús cumplió todas las profecías. Amén. Y al cumplirlas, ¿verdad?, cumplió el antiguo pacto para hacer un nuevo pacto, ¿verdad?, con todo aquel que en él creyera. No solamente con los judíos, sino con todos los gentiles también. Ahora, entonces Dios es Dios de quién? Dios es Dios de todos. Él es el creador. Pero Dios quiere ser el Padre y que sus hijos sean herederos en el momento que ellos van a buscar en Cristo el único mediador. Nuevamente, no se impresione por las buenas intenciones que hace la gente, aún así por las grandes caminatas, por los grandes sacrificios, aún por sus grandes donaciones. No es factible que alguien llegue sin Jesús al cielo. Y yo quiero decirles, mis hermanos, de que aún los testigos de Jehová vienen y se visten como nosotros, andan como nosotros, estudian del lado que les conviene, mis hermanos, pero si ellos no conocen a Jesucristo, por más sacrificio, por más visitas que ellos tengan, mis hermanos, por más récord que ellos tengan de hacer prosélitos, para hacer gente, ¿verdad?, llámese así, sumándolo a la religión, no van a ir al cielo. Es más, ellos ya se conformaron con eso de tal manera que ¿sabe qué dicen ellos? Bueno, vamos a quedarnos aquí en el reino de la tierra, porque ya sabemos que no vamos a ir al cielo. En realidad son unos cuantos, ni ellos saben. Pero déjenme decirles, mis hermanos, de que el Señor quiere, y es la voluntad de Dios, que todos los hombres se arrepientan, y la gracia, hermanos, que Dios tiene es para todos, solamente que el hombre tiene que accesar por medio de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice, arrepentidos. La gente quiere la salvación sin arrepentimiento, quiere cambiar sin arrepentimiento, hermanos, y el Señor dice arrepentidos. ¿Qué significa? Que yo reconozco y me duelo delante de Dios que le he ofendido porque he pecado, y eso es importante, reconocer eso. ¿Por qué rescate? Porque, mis hermanos, la gente no quiere reconocer que están totalmente perdidos. Dice 1 Pedro 1:18. Vean conmigo, mis hermanos. 1 Pedro 1:18. El pasaje que teníamos acerca del rescate también. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué fuimos rescatados, mis hermanos? De las formas perversas, malas, torcidas, mis hermanos, que vivíamos antes. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera, la cual recibisteis de vuestros padres, y no con cosas corruptibles como oro o plata. Mis hermanos, nosotros tenemos herencia, pero a veces no son herencias buenas, mis hermanos, pero ese rescate no podría ser ni con todo el mundo forrado de oro, no podría ser con estas cosas corruptibles.
versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Vea cómo este pasaje con lo que leímos, mis hermanos, de Timoteo 2:6 encaja. Excelente, encaja. Hay que amarrar esas dos citas. Encaja de una manera. A su debido tiempo. Y ese tiempo fue en los postreros tiempos que el Señor, a través de sus profetas, a través de la Escritura, fue anunciado y el Señor cumplió. ¿Amén? Y era el precio del rescate. O sea, le voy a decir una cosa. Hermanos creyentes del Templo Bíblico Bautista, miembros de la iglesia, el Señor pagó un alto precio por nosotros. El Señor pagó el precio más alto, dando su vida por nosotros, y ahora nos cuesta a nosotros hacer algún esfuerzo. Y no estamos diciendo que hagan una caminata, mis hermanos, de 40 kilómetros. Que si tuviéramos que hacerla, deberíamos de hacerla. Pero saben, mis hermanos, a nosotros no nos costó nada, pero al Señor le costó ver a Dios Padre, ver a su Hijo en una cruz y tener que obviarlo por un momento cuando estaba en semejanza de pecado, porque estaba cargando en sí el pecado de todo el mundo. Y ahora nosotros, mis hermanos, a veces nos quejamos, a veces no damos lo mejor de nosotros, a veces somos mezquinos con el Señor, y el Señor pagó lo mejor por nosotros, le entregando, dice la Escritura, no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué significa eso, hermanos? De no escatimar. Significa que el Señor no escondió ni a su propio Hijo por nosotros. Significa que el precio es muy alto. Dios pagó en Cristo el precio más alto. Por eso, mis hermanos, Él dijo, Él es el único mediador, Él es el único camino. Y dice el Señor, las cosas se hacen a mi modo. Amén. Vamos a cambiar la mente de Dios. Vamos a cambiar la escritura que el Señor estableció. No. Los hijos obedientes se sujetan a lo que Dios ya estableció. Mis hermanos, y como dice el Deuteronomio, para que te vaya bien en esta tierra, para que te vaya bien en lo que haces, en tu trabajo, en tu salud. Porque ¿sabe en qué momento habla en la Escritura, en Deuteronomio, acerca de la salud? Y nos habla del mandamiento de honrar a padre y a madre para que seas largo de días. Longevidad tiene que ver con bendición de Dios, de la misma salud inclusive. ¿Ah? Así que ustedes son obedientes, somos obedientes, mis hermanos, vamos a llevar también eso. Como último punto. Tercer punto, mis hermanos, ¿quién podrá cumplir tales requisitos de perfección? Y yo quiero que nosotros, hermanos, ustedes lo saben, pero que por un momento pensemos de todos los líderes fundadores de religiones, de todos inclusive líderes políticos, porque quiero decirles algo, mis hermanos, que hoy en día dice la gente, yo no creo en Dios, soy ateo y soy comunista. El comunismo es una religión. Usted va a Cuba, usted va a ver un montón de ídolos ahí levantados en el camino donde usted quiera que vaya. Ahí son ídolos. Los monumentos, mis hermanos, que se hacen al comunismo. El comunismo son doctrinas que ellos tienen que memorizarlas para poder igualmente aplicar. Bueno, no las aplican, ¿verdad? Ellos dicen que supuestamente el comunismo está para servir con todo el pueblo pobre, ¿verdad? Pero ellos se sirven del pueblo y son, ¿verdad?, una élite millonaria, son una élite
de mucha riqueza. Es totalmente una mentira. Así que, ¿quién puede cumplir estos requisitos? Hermanos, no hay. El único gran Dios no es Mahoma o los diferentes líderes, Juan Smith o cantidad de líderes denominacionales. Mis hermanos, yo les digo una cosa: nosotros, si tenemos que cambiar algún día el título de la iglesia y quitar bautista, no perdemos la salvación por eso. Y no vamos a cambiar la doctrina, vamos a cambiar el nombre, pero vamos a cambiar, mis hermanos, el fundador, el mediador, el abogado, el que pagó por nosotros, se llama Jesucristo. Ahí no se cambia. Cambiaríamos el fundamento, cambiaríamos el mediador, cambiaríamos el Salvador, cambiaríamos el Señor por el cual se hicieron todas las cosas, y es Cristo Jesús. ¿Me explico, hermanos? Podemos hacer cambios, pero nunca quitar el fundamento. Nadie llena, ningún hombre, religión, líder, mis hermanos, cambia. O sea, puede, mejor dicho, llenar los requisitos. El único gran Dios en la persona de Jesucristo. ¿De qué manera podrá acercarse el hombre? A través de otra forma de lo establecido, de ninguna manera. Porque Jesús cumplió en santidad, el Señor Jesús cumplió en obediencia, el Señor Jesús cumplió en pureza, mis hermanos, y solamente, mis hermanos, el Hijo de Dios, con la misma esencia divina, pudo cumplir el requisito. Mis hermanos, apartarse del Señor Jesús, conociéndolo a Él. ¿Qué va a hacer un hombre? ¿Qué va a hacer una mujer? Si no hay más remedio. No hay más remedio. Una persona que diga: no, yo no quiero nada con Dios, me enojé con un hermano, me enojé con la iglesia, yo no quiero nada con Dios. Enójese con su hermano si gusta, que no por mucho tiempo, o enójese con la iglesia, o enójese con su pastor, pero no por mucho tiempo. Pero óigame, nunca se enoje con Dios. Mucha gente termina enojado con Dios y abandona las cosas del Señor, con o sin razón. Mis hermanos, el Señor es el único, mis hermanos, que permanece, y no hay sustituto. No hay sustituto para acercarnos a Dios. Terminando, venga Apocalipsis, mis hermanos, capítulo 1. El libro de revelaciones se llama también el libro de la profecía, el libro de los acontecimientos futuros, es el libro de Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 17, vamos a leer el 17 en adelante. Cuando le vi, está hablando Juan en unas visiones, caí como muerto a sus pies, y él puso a su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, vean qué interesante, hermanos. ¿Quién llena este requisito? ¿Cuál mediador llena los requisitos que tiene las llaves del cielo, del mismo infierno? Mis hermanos, pero lo que me interesa a mí es el cielo. Y lo que me interesa es el cielo, es Jesucristo. Él es el mismo. Entonces, mis hermanos, lo que quiero decir es que nosotros estamos en un tiempo en el cual nos impresiona que casi 1 millón de personas van a ir, mis hermanos, a una caminata larga, y están yendo por la segunda escalera.
no están yendo por lo que Dios estableció, aún cuando Biblias, ¿verdad? En diferentes versiones, pero Biblias que están relacionadas, mis hermanos, como la Nácar Colunga, como la Jerusalén, mis hermanos, dicen en lo mismo: hay un único Dios y un único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el Jesucristo resucitado, el Jesús resucitado. ¿Saben, mis hermanos? Eso es algo de pensar. Y tenemos que sentirnos nosotros privilegiados en saber, mis hermanos, que hemos encontrado al Jesús de la Biblia, el que tiene las llaves. El que tiene las llaves. No hay otro. El que Dios escogió, y lo vamos a hacer a la manera de Dios. Lo que yo quiero decir, mis hermanos, que tenemos que orar también por estas personas para que sean iluminados. Vea, te voy a decir una cosa. Muchas de esas personas son buena gente. Muchas de las personas, mis hermanos, son personas con buenos principios, posiblemente. Son personas que son buenos padres o buenos esposos. ¡Qué bueno! Pero no le va a llevar al cielo. No tienen al mediador según las Escrituras y la forma en la cual Dios lo estableció. Puede ser cantidad de sacrificios y cantidad de plegarias, de oraciones y repeticiones. Se pueden autocastigar, se pueden flagelar, pueden hacer lo que quieran y no se inmuta la voluntad de Dios. Dios no va a cambiar por ver cuando el hombre se autoflagela o se castiga a sí mismo, porque Dios lo estableció de esta manera, mis hermanos, que la única ofrenda perfecta, sin mancha y sin contaminación, se llama Jesucristo. Mis hermanos, tenemos que poner eso en nuestras mentes, pero es interceder para que otros conozcan a Jesucristo. Hermanos, no podemos poner una lámpara debajo de la mesa. No podemos, hermanos, poner esa verdad y esconderla. Eso es solamente para mí. Tenemos que mostrar, mis hermanos, que Jesucristo es el camino, verdad y la vida. Yo les digo, ¿cómo modela usted su casa? ¿Tiene versículos en su casa que hablan de Jesucristo? Usted tiene inclusive su carro y tiene música del Señor. Tiene música del Señor usted en su casa o en su trabajo. Mis hermanos, pero sí ponemos a veces nuestro equipo de fútbol. Ahí se ve en nuestra oficina el equipo, a qué equipo pertenecemos. O nos identificamos, ¿verdad? El día que está, el día del clásico, sí identificamos lo que somos. Pero a veces nos identificamos, mis hermanos, con Jesucristo, el único gran Dios, el único mediador. ¿Me explico, hermanos? Y eso es para meditar. Nadie puede cuidar a Dios a su manera. Ya Dios lo estableció. Cristo murió a favor de los hombres, pero muy importante. Los hombres tienen que aceptar las condiciones que Dios estableció. Mis hermanos, y dice así, Romanos 8:1, lo leo para ustedes. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis hermanos, Él dio su vida para libertar a todos. En el momento preciso cumplió las Escrituras. En el momento preciso Él vino. La oferta es para todos, pero ¿quiénes van a aceptar eso? Los que creen en Él. Vamos a orar.